En 1906, la vida de Clara Germana Cele, una joven huérfana de 16 años quien vivía en Sudáfrica, cambió para siempre. Según miembros del clero de la misión de San Miguel en Natal, Sudáfrica, la niña, conocida como Germana, vendió su alma al diablo, o es lo que se decía, quien inmediatamente se apoderó de su cuerpo y comenzó a causar estragos. Esta ha sido una de las primeras posesiones modernas de las que fue testigo un gran grupo de personas. Las historias sobre la posesión de Germana han adquirido proporciones casi míticas en los recuentos. Una de las cosas más horribles que supuestamente hizo fue deslizarse por el suelo. No es fuera de lo común que los poseídos se retuerzan por el suelo, pero algunas versiones de la historia dicen que Germana se convirtió completamente en una serpiente. Un testigo afirmó que durante el exorcismo el cuerpo de Germana perdió toda su rigidez y se volvió como gomoso. Dos sacerdotes católicos, el reverendo Mansuetti, director de la misión de San Miguel, y el reverendo Homer Erasmo, quien era su confesor, fueron designados para realizar un exorcismo a Clara Germana Cele. Esta liberación duró 2 días. En un relato escrito por una monja asistente, decía que Clara podía hablar idiomas de los que no tenía conocimientos previos. Entendía polaco, alemán, francés, noruego y lenguas muertas. La monja informó que Cele demostró tener el don de la clarividencia al revelar los secretos más íntimos y las transgresiones de personas con las que nunca había tenido contacto. Además, Clara no podía soportar la presencia de objetos benditos y parecía imbuida de una fuerza y una ferocidad extraordinarias. A menudo arrojaba a las monjas por las habitaciones del convento y las golpeaba. La monja relató que los gritos de la niña tenían una bestialidad salvaje que asombraba a quienes lo rodeaban. Respecto a la voz de la niña, otra monja asistente de la misión de San Miguel escribió: «Ningún animal había emitido jamás semejantes sonidos, ni los leones del este de África, ni los toros furiosos. A veces parecía como si una verdadera manada de bestias salvajes orquestadas por Satanás hubiera formado un coro infernal». Una de las partes más espeluznantes de la historia de Clara Germana Cele es su trato salvaje a una de las monjas durante el exorcismo. Germana la agarró del brazo y la mordió. Las huellas dejadas en la monja no eran solo los de los dientes de Germana, sino también de algo que parecía el contorno de la lengua de una serpiente. Se decía que Clara podía levitar a 5 pies del suelo, lo que se ve en muchas historias y películas de posesiones famosas. Decía que bajaría si la rociaban con agua bendita. El escritor C. Torrington escribió el libro Posesión demoníaca, las experiencias extraordinarias de la vida real. Alega que Germana sintió que el demonio que la poseía la había engañado en algo. Supuestamente después de confesarle al padre Horner su trato con el diablo, tuvo una discusión verbal con el espíritu que llevaba dentro. Ella supuestamente dijo: «Me has traicionado, me has prometido días de gloria, pero ahora me tratas con crueldad». Durante 6 años, Clara vivió una vida libre de posesiones demoníacas. Se sintió avergonzada por su comportamiento y pidió perdón mientras buscaba actividades humildes. Murió en 1912 por insuficiencia cardíaca, a los 22 años. Sin embargo, la historia había perdido la pista y olvidado a Clara en algunas versiones de su historia. La siguiente historia es de las más espeluznantes e increíbles sobre posesiones. Está envuelta entre fanatismo religioso, demencia y manipulación. Michael Taylor tenía 31 años y era padre de 5 hijos y esposo de Christine Taylor. En 1974, Michael vivía lo que parecía ser una vida idílica. La familia Taylor vivía en una pequeña casa en Ossett, West Yorkshire, Inglaterra. Los vecinos describieron a Michael como una persona de modales apacibles y, en general, amable. En ocasiones, Michael sufría episodios depresivos, se volvería retraído y se negaría a interactuar con familiares y amigos. Más tarde, la familia diría que la culpa era de una lesión en la espalda, que causó problemas para que Michael encontrara un empleo a tiempo completo. Sin embargo,
Él era, según todos los indicios, un padre y esposo cariñoso. La familia Taylor no era devota. Vivían cerca de varias iglesias a unos pocos kilómetros, pero nunca encontraban el tiempo para asistir. En una ciudad tan religiosa como Osset, este comportamiento simplemente no se soportaría. Un amigo de Michael, que había decidido que su depresión era causada por fuerzas espirituales, entre comillas, lo convenció de comenzar a asistir a una reunión de oración semanal. El grupo estaba dirigido por Mary Robinson. Se decía que a Michael le atraía la forma de Mary de dirigir el grupo. Al menos eso es lo que todos pensaban al principio. A medida que pasó el tiempo, Michael comenzó a pasar mucho tiempo con Mary. Al principio, simplemente se metió en el grupo de oración. Asistía a todas las reuniones. Rápidamente, cayó más profundamente en las enseñanzas de Mary. Asistir a reuniones donde los miembros del grupo eran exorcizados y los demonios eran expulsados, con lo que llamaban el poder de Dios. Mary comenzó a ofrecerle reuniones privadas a Michael. Durante estas reuniones, Michael y Mary se sentaban y hacían la señal de la cruz una y otra vez, a veces durante más de 8 horas. Creían que hacer esto anularía el poder maligno de la luna llena. Para los demás miembros del grupo de oración, estaba claro que Michael se había enamorado perdidamente de Mary. El tiempo que pasaba en la iglesia y en las reuniones privadas de oración comenzaba a notarse en su vida hogareña. Cuando no estaba con Mary, se retraía y caía en profundas depresiones y arremetía contra su familia. Christine tenía la sospecha de que el grupo de oración no le estaba haciendo ningún favor a Michael y sospechaba de sus reuniones privadas con Mary. Durante la siguiente reunión de oración a la que asistieron, Christine confrontó abiertamente a Michael sobre su tiempo con Mary. Algo se rompió dentro de él. Se puso de pie y en lugar de dirigirse a su esposa, comenzó a atacar a Mary, tanto verbal como físicamente. Le gritaba en lenguas cuando el resto de la congregación lo detuvo. Más tarde, Mary diría esto: de repente miré a Mike y todos sus rasgos cambiaron. Parecía casi bestial. Siguió mirándome y había una mirada realmente salvaje en sus ojos. Empecé a gritarle de miedo. Comencé a hablar en lenguas. Mike también me gritó en lenguas. Estaba al borde de la muerte y me pareció recobrar el sentido. Sabía que solo el nombre de Jesús me salvaría y comencé a decir una y otra vez Jesús. Cuando Christine me escuchó invocar el nombre de Jesús, empezó a decirlo también. Y creo firmemente que solo invocando su nombre me salvaría la vida. Michael afirmó que no recordaba nada de esto. En la próxima reunión, él recibiría la absolución total de Mary. Aún así, su arrebato no pasó desapercibido. La gente hablaba y nada de eso era bueno. Un vicario local llamó a un grupo de ministros y declaró que Michael sufría actualmente una posesión demoníaca y necesitaría un exorcismo. 5 de octubre de 1974. El padre Peter Vincent y el reverendo Raymond Smith se encontraron con Michael en la iglesia de St. Thomas. También estuvo presente el grupo de oración. Durante las siguientes 8 horas realizarían el sagrado rito del exorcismo. Michael comenzó a retorcerse, a convulsionarse y a escupir, y tuvo que ser atado al suelo de la iglesia. Le metieron un crucifijo en la boca y lo empaparon completamente con agua bendita. A las 8 de la mañana del 6 de octubre, los sacerdotes no pudieron continuar. Estaban exhaustos y, según admitieron, habían expulsado a más de 40 demonios de Michael. Los sacerdotes dijeron que el exorcismo tendría que finalizar en una fecha posterior y le aconsejaron a él que no se preocupara. Le quedaban 3 demonios por exorcizar. A Michael y Christine se les dijo que regresaran a casa y se prepararan para la segunda parte del exorcismo. A las 9:45, apenas 1 hora y 45 minutos después del exorcismo, oficiales de la policía patrullaban la zona donde vivían los Taylor y descubrieron una escena espantosa. Un hombre arrastrando los pies por las calles, completamente desorientado. Por supuesto, no era otro que Michael Taylor. Los vecinos escucharon ruidos y llamaron a la policía. El oficial se acercó a la casa, pero un inspector criminal que salía no le permitió entrar, diciéndole lo siguiente: «No quieres ver esto, hijo. No había visto nada parecido antes y he visto algunos. Es la esposa.
Ella no tiene... Él está atacando a su hijo. Es un auténtico desastre allá adentro. No queda mucho de ella. No querrás verlo, dijo el oficial. Al entrar a la casa, los agentes se encontraron con lo que algunos llamarían más tarde la peor escena del crimen en la que jamás habían trabajado. Michael había atacado brutalmente a Christine, a su perro y a su hijo. Él en ese momento estaba recibiendo atención en un hospital cercano cuando fue arrestado. Nunca proporcionó un motivo para matar a Christine. Solo decía: liberado, estoy liberado. Se hace, el mal en ella ha sido destruido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Michael Taylor estaba poseído? La defensa no lo creía así. Echó la culpa directamente al grupo de oración y a los sacerdotes que realizaron el exorcismo. Afirmó que el grupo exacerbó una mente que ya estaba resquebrajada. Puso en duda la teoría de la posesión llamándola neuróticos, alimentando la neurosis a un neurótico. En el juicio, Michael fue absuelto por demencia. Recibió atención psiquiátrica durante 4 años antes de ser liberado nuevamente al público. ¿Crees que fue justo? Gracias por ver mi video. Si te gustó, te agradecería mucho que le dieras like, ya que me ayuda a crecer en YouTube y así continuar haciendo estas investigaciones para traerte videos de evidencia de casos que se dan entre mundos. Les mando un abrazo y hasta el próximo video.